Seguro que en algún momento has conocido a alguna persona fantástica, genial, increíble y que de golpe ha dejado de escribirte, ha desaparecido del mapa. O esa persona que en las primeras citas era un caballero, era alguien súper agradable y después te ha ignorado por completo. Y tú, has seguido persiguiéndole, a pesar de que esa persona ya no te escribía o ya no te hacía caso. ¿Qué pasa? Esta persona lo que tiene es un apego evitativo. Y de eso vamos a hablar en este vídeo. Las personas, cuando nacemos, cuando somos bebés, normalmente tenemos relación con nuestros cuidadores, habitualmente con nuestro padre y con nuestra madre, pero especialmente con nuestra madre. El bebé está muy vinculado a su madre. Y dependiendo del tipo de experiencias que haya tenido, por ejemplo, no es lo mismo el tener una madre atenta, una madre que escuchaba los reclamos del bebé, que una madre que estaba enfadada, que estaba irascible, que no hacía caso al bebé. Va a ser muy diferente la experiencia de esta pequeña criatura. Y quizá pensarás, ¿y eso qué importa? ¿Qué más da? Pues importa muchísimo. En la década de los 70, John Bowlby descubrió, o más bien dicho, creó la teoría del apego, la teoría de los apegos. De esta teoría te hablaré más adelante, pero quiero que te quedes con las bases en este vídeo y por qué no es para nada bueno, para nada recomendable estar con una persona de apego evitativo, si lo que quieres es una relación de pareja a largo plazo. Si lo que quieres es algo a corto plazo, la persona evitativa es tu target. Vamos a ver. La persona evitativa es una persona que no confía, que no puede confiar en los demás, no puede mostrarse vulnerable. Es posible que tuviera una madre que o bien pasaba de él o le atendía de manera intermitente, pero no era una madre que le aportara seguridad, no era una persona que estuviera ahí siempre. Y esto, insisto, va a ser problemático porque muchas de las cosas que hemos aprendido cuando éramos pequeños, que hemos aprendido con nuestros padres habitualmente, las vamos a replicar de mayores. Y quizá algunas de ellas ya no tengan sentido. En este caso, para encontrar pareja, ser una persona evitativa es algo muy problemático. Las personas evitativas no tienden a mostrarse, a mostrar sus sentimientos y a mostrar vulnerabilidad. Quizás sí que lo hacen de una manera aparente. Todos sabemos aparentar, pero lo importante es qué hay ahí detrás. Es típico de personas evitativas ser personas que se dedican mucho al trabajo, que se dedican mucho a otros aspectos que no son las relaciones. Y las relaciones les dedican tiempo de manera superficial. O, mejor dicho, le dedican muy poco tiempo a una sola persona. El perfil evitativo es la típica persona, puede ser hombre o mujer. Habitualmente somos más los hombres evitativos que las mujeres. Y lo que pasa es que esta persona tiene incapacidad de vincularse a nivel profundo con otra persona. ¿Y qué es lo que pasa? Si tú estás conociendo a alguien y te gustaría vincularte, te gustaría conocerle más, te gustaría formar una familia, te gustaría compartir tus sentimientos con esta persona, pues adivina qué, con el evitativo no vas a poder. Insisto, ya hablaré del apego en un vídeo más adelante, pero quiero que sepas que existe el apego evitativo, el apego ansioso, que sería exactamente lo contrario, sería esa persona que siempre te llama, que siempre se preocupa, que siempre está ahí, pero de una manera que no es sana, de una manera un tanto enfermiza. Y el apego seguro, esa persona que está tranquila, que te hace la vida fácil y que realmente su vida es fácil en muchos sentidos. Alguien puede tener un apego evitativo y ser una persona extremadamente triunfadora en otros aspectos de la vida. Como ya te he dicho, es típico de personas evitativas que dediquen su tiempo y su energía, por ejemplo, al trabajo, por ejemplo, a escalar socialmente. Claro, ese tiempo que no han dedicado pues, a construir una familia, a generar vínculos profundos, pues los han podido dedicar a otras situaciones. Como te decía, los evitativos no pueden confiar, no pueden sentirse vulnerables. Ellos mismos no se dejan, y no a nivel consciente, sino a nivel inconsciente. Son personas que son rígidas, son duras, son herméticas, son cerradas.
Por supuesto, una persona no es evitativa, no es ansiosa, no es segura. Tiene porcentajes de todos estos estilos de apego. Es como alguien no es atractivo o es feo. Una persona puede ser más atractiva o puede ser menos atractiva. Pues en este caso ocurre exactamente lo mismo. Entonces, las personas evitativas te recomiendo que las evites 100% si tu objetivo es formar una relación de pareja estable. Si lo que pretendes es estar con una persona y luego estar con otra, te sugiero que mires otros vídeos, que dejes de mirar estos vídeos. No los voy a enfocar para este tipo de personas, aunque quizá le puedes sacar partido. Persona evitativa, persona que hace ghosting, persona que te ignora, persona que actúa de una manera rara. Lo primero, pregúntale qué es lo que pasa. Pero si esta situación se va repitiendo con el tiempo, te recomiendo que descartes a esta persona. Porque muchas veces los evitativos van a tratar de justificar sus propias acciones. Te dirán, es que no he tenido tiempo, es que estaba ocupado, es que... Van a dar excusas muy variadas. Pero al final, como te decía en el segundo vídeo, no te fíes de lo que dicen las personas, fíate de lo que hacen. No te fíes de lo que dicen las personas, fíate de lo que hacen. Podríamos entrar en otro tema interesante respecto a los evitativos, que es si monogamia sí o monogamia no. Ayer estaba hablando con un amigo mío y él se considera polígamo. No quiere estar con una sola mujer. Y de hecho hay muchos hombres así. Y cada vez hay más mujeres así. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas de estas personas que se consideran polígamas, lo que tiene es un apego evitativo. Lo que les pasa es que no pueden confiar 100% en aquella persona a la que están conociendo. No pueden confiar 100% a aquella persona con la que están compartiendo. Entonces deciden huir, deciden buscar otras relaciones. ¿Esto es bueno, esto es malo? No voy a entrar en temas éticos y morales, pero sí que te voy a decir que la natalidad está descendiendo, cada vez hay menos familias tradicionales, de alguna manera, de 2 personas y los hijos. Y esto es complicado. Esto es complicado sobre todo si quieres tener hijos. Si te planteas tener hijos, el modelo que mejor funciona, insisto, pirámide de Gauss, acuérdate, vídeo 1, vídeo 2, estos consejos van para el 80, el 90% de la población, si tu caso es especial, estupendo, genial. Pero la mayoría de personas se van a criar mejor, van a tener una mejor vida, mejor bienestar emocional, con una familia unida, no una familia de padres divorciados, de padres separados. ¿Por qué? Porque cuando se juntan 2 personas, pueden juntarse por muchos motivos. Uno de ellos es por necesidad. Es que te necesito, es que sin ti no puedo vivir. No te recomiendo para nada este tipo de relaciones. Las relaciones por necesidad son fastidiosas, son jodidas. ¿Por qué? Porque si no puedes estar con esa persona, si no puedes tener a esa persona, vas a sufrir. En cambio, las relaciones que se eligen, que son de libre elección, estas lo que van a hacer es complementarte, lo que van a hacer es mejorarte como persona. Vale. Los hijos también te hablaré con más calma, si no los vídeos se hacen muy extensos. Se van a criar mejor con una pareja estable. Y ya te he dicho que las personas evitativas son una mala opción. Si te encuentras con un hombre que dice, bueno, yo es que ahora no quiero pareja, es que... Mi sugerencia, no intentes cambiarlo. Huye tú de ahí y busca a otra persona, siempre que lo que estés buscando sea eso, sea formar una relación de pareja. También hablaremos del coste de oportunidad. Si tú dices, bueno, mientras no encuentro a la persona adecuada, voy estando con una persona, voy estando con la otra. Esto tiene un costo de oportunidad. Y no solo de tiempo y energía, que por supuesto el tiempo y la energía que le estés dedicando a alguien es el tiempo y energía que no te vas a estar dedicando a ti, a mejorar como persona, o no le vas a estar dedicando a otra persona. Hay muchos más costes ocultos, tanto si eres hombre como especialmente si eres mujer. Hace medio siglo, o un poco más, lo normal, lo habitual, eran relaciones tradicionales.
hombre, mujer e hijos. Ese era el modelo tradicional. Ese era el modelo que había funcionado. La Iglesia ha tenido que ver en todo esto, pero decir que la Iglesia ha sido la que ha creado la familia tradicional, esto tampoco tiene mucho sentido, porque la Iglesia no está en todo el mundo, no está expandida en todo el mundo, no tiene el peso cultural que tiene en Occidente. ¿De acuerdo? Esto por un lado. El movimiento hippie y la liberalización de la mujer también ha sido algo muy importante, que la mujer pueda mantenerse por ella misma, que no necesite al hombre como apoyo económico, es algo que ha liberado mucho de muchas cargas. Por ejemplo, la mujer ya no tiene por qué aguantar a un hombre tirano, a un hombre, vamos a decir, a un hombre malo, puede elegir más libremente. Y los métodos anticonceptivos, ese es el otro punto. Ahora una mujer, por tener relaciones sexuales, no tiene por qué quedarse embarazada de un hombre. Porque esto, también lo hablaremos en otros vídeos, era un riesgo muy grande. Piensa, si eres una mujer, hace miles de años, y te quedabas embarazada del tonto del pueblo, de ese hombre que era mentiroso, poca cosa, que era un desecho de persona, tú tendrías un hijo parecido a ese hombre. Tendrías un hijo. Ese no es un buen negocio para ti, como mujer. Porque tú lo que quieres es reproducirte y es sobrevivir. Es lo que querían todos los seres humanos y lo que seguimos queriendo en el interior de nosotros, todos nosotros. Recuerda la biología y la psicología evolutiva. Esto es lo que gobierna realmente nuestras acciones. Uno de los problemas de esta liberación también es la soledad. Como somos más independientes, tanto las mujeres como los hombres, todos somos más independientes, no nos juntamos menos. Cada vez hay más hogares monoparentales, cada vez hay más hogares de una sola persona. Y esto nos hace sentirnos más solos. Durante miles de años nos hemos reunido alrededor del fuego por las noches a explicar historias, nos hemos reunido con la tribu, con nuestra familia, y ahora no. Ahora estamos cada vez más aislados por la tecnología y por la incapacidad de muchas personas de establecer relaciones, y también por la confusión que tenemos a nivel cultural. Otra vez, tema aparte, este vídeo se podría dividir en 30 vídeos diferentes. Me gustaría añadir un último punto. ¿Cuál es tu drive? ¿Cuál es tu motivación en la vida? Si solo te mueves por placer, por buscar experiencias satisfactorias, te aviso que esto se acaba. El placer se acaba. El disfrute se acaba. Está más que demostrado que las personas que creen en algo más grande que ellos mismos, por ejemplo la religión, por ejemplo en valores, en hacer el bien, etc., por lo general son más felices y tienen mayor bienestar psicológico que aquellas personas que solo piensan en sí mismos. Y esto te lo voy a trasladar en el ámbito de la pareja. Una persona que solo piensa en sí misma tiene muchas más oportunidades de romper una relación de pareja. ¿Por qué? Porque en una relación de pareja a largo plazo van a ocurrir problemas, van a ocurrir situaciones desagradables, van a haber discusiones, van a haber dificultades, y lo necesario para que esa relación perdure es tener las habilidades y la capacidad de solucionar esos problemas. En cambio, si la persona solo piensa en sí misma, dirá: yo me voy y adiós. Pues esa es una mala receta para tener una relación de pareja a largo plazo. Por tanto, el ocuparnos de algo más grande que nosotros mismos, si eres religioso, estupendo. Si no lo eres, también estupendo. Pero el dejar de mirarte el ombligo y mirar más allá, mirar a las otras personas, revisar cuáles son tus valores, qué es lo que te mueve, lo que te va a dar de base, sin hacer nada más, es mayor bienestar psicológico, mayor paz mental y mayor satisfacción vital. Porque si no, vas a ir persiguiendo el placer, vas a ir persiguiendo la dopamina. Y adivina qué, la dopamina se acaba. Y hoy en día, con tantas redes sociales y tantos supraestímulos, la dopamina se acaba rápido. Hay mucha gente que tiene la dopamina totalmente depletada.
son personas apáticas, deprimidas y sin motivación. Y te aseguro que esto es un problema, no solo para tener una relación de pareja, sino para cualquier cosa que quieras hacer en la vida. Entonces, resumiendo, he dicho muchas cosas en este vídeo, soy consciente de ello. Si encuentras una persona evitativa y tú quieres formar una relación de pareja a largo plazo, mi sugerencia es que la dejes. Te hablo como psicólogo experto en apego, entre otros bastantes temas. Una persona evitativa no es un buen candidato de pareja a largo plazo. Piénsalo. Por otro lado, si eres tú esa persona evitativa y estás viendo este vídeo, seguramente tienes heridas que esté bien que las trates. Seguramente tienes una coraza que te impide sentir con toda la profundidad con la que sienten otros seres humanos, porque necesitas estar protegido. Y eso es doloroso. Y amigo mío, amiga mía, lo sabes. Sabes que estás sufriendo. davidcalvo.net, ya lo sabes, /psicólogo. Aquí estoy. Y dicho esto, nos vemos pronto.